La Zona Cero. Con los monográficos que estamos ya, hoy tenemos, viajando, investigando por el mundo a Jesús Callejo, pero tenemos a Carlos Canales con nosotros. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas noches, Bruno. Y hoy hablamos de uno de los enigmas nazis más extraordinarios y sorprendentes de cuanto nos hemos encontrado. Bueno, y merecía la pena contarlo a los oyentes, ¿verdad? Sí, porque es el más raro de todos. Y como de vez en cuando nos escriben, porque es una cosa que ha generado mucha literatura, esto se mezcla con una cosa que yo dije un día en broma que era casi un género literario, porque me parecía simpático, son los libros revelados. ¿Sabes que hay los que consideran que los libros revelados es un género, pues como la novela, la poesía o el teatro? Sí. Y que por eso los libros revelados no tienen por qué estar de acuerdo entre sí, dado que aunque sean revelados, se supone que el canalizador, o sea, el que recibe el mensaje del supuesto revelador, puede recibir lo que otro le manifieste, la entidad que sea, me da igual, llámala como quieras. Pero reconozco que tienen sus propias categorías, su propia estructura, su propia mecánica y su propia forma de actuación. Bueno, pues vamos a hablar de una de las cosas más raras de la historia del siglo XX. Nos tenemos que situar primero en la época, en el contexto del nazismo y del nazismo esotérico. Del prenazismo, realmente, porque vamos a hablar de algo que ocurrió entre 1918 y 1924, es decir, en los años anteriores a la toma del poder por Hitler, que es el año 33, y en los años en los cuales el nazismo se formó como lo que todos conocemos, es decir, como movimiento político que acabó dominando y controlando Alemania. Pero el nazismo tenía su base, una de sus bases, no todas, pero sí una parte importante, en determinado tipo de sociedades pangermanistas que habían nacido, algunas en el siglo XIX, y en concreto de la que vamos a hablar hoy, aunque no vamos a hablar de ella, sino de una extraña ramificación que surgió de ella, que era una ramificación además femenina, muy curiosa, que se llamaban a sí mismas las Hermanas de la Luz. Lo que vamos a hablar es de la sociedad de Thule, de la Brilgesfast, de dos de las sociedades o grupos alemanes que nacieron a partir del año 18, en este caso esta fue fundada por el barón Rudolf von Sebottendorf, como es bien conocido, que permitió a través de esa orden esotérica, que al fin y al cabo era una orden pangermanista y que propugnaba la superioridad de los pueblos germánicos y arios, pues ahí es donde se conocieron, entre otros, y si no se conocieron, porque en algunos casos parece que tenían relación entre ellos, pero donde forjaron una cierta relación y amistad, pues el propio Hitler con Hess, Himmler, Goering, Dietrich Eckart, que fue el que le descubrió como gran orador, o Alfred Rosenberg, entre otros. Entonces, es decir, había un núcleo muy importante de los fundadores del nacionalsocialismo vinculados además a las sociedades de Thule y el Brill, que es el famosísimo y legendario poder extraño de los superiores desconocidos que derivan de las corrientes teosóficas de mediados del XIX. El caso es que uno de los grupitos que formaba o que pululaba en torno a von Sebottendorf y a la sociedad de Thule, pues creó y construyó una especie de subsección que se denominó a sí mismo, como he dicho antes, Hermanas de la Luz. Las Hermanas de la Luz eran una serie de chicas muy jovencitas que habían sido captadas o vinculadas a la sociedad de Thule por algunos de los grandes maestros, como Sebottendorf o como algunos de los que tenían poder dentro de la orden, y lo que buscaban o lo que trataban era de explotar una especie de cualidades mediúnicas dentro de este grupito de chicas, que lo que hacían es que se dejaban el pelo muy largo, una cola de caballo muy larga que les bajaba casi hasta los tobillos, porque ya decían, y la cosa tiene gracia, que lo usaban como una especie de antena, que era lo que les permitía canalizar. El caso es que a finales del año 19, un grupo de miembros de las sociedades de Thule y Brill celebraron una reunión en una casa de campo donde la voz cantante, el director de la reunión fue el doctor Schumann, que era un especialista en energías alternativas. Eso toma la palabra como lo que significa cualquier cosa. Sí. Bueno, el caso es que en esa reunión la que iba a actuar como canalizadora principal era una chica muy jovencita, era vienesa, aunque su padre era croata, que se llamaba María Orsic. Entonces María Orsic, hay dos formas de escribirlo, así, Orsic, depende cómo se escriba, pero vamos, ella se consideraba alemana, al fin y al cabo estaba educada en Austria, y junto con ella había otra chica muy jovencita que se llamaba Sigrun, que junto con otra medium más, que se llamaba Traute, formaron lo que era el grupo de lo que se llamaban las damas esotéricas o las Brilchefin. ¿Con quién contactaban estas mujeres? Ahí viene lo curioso. Ellas dicen o afirman recibir unos textos que no entendían, que aparentemente estaban escritos en el antiguo egipcio, en sumerio, que el entorno que estaba junto a ellas identificó como procedente de la estrella Aldebarán. Fíjate qué disparate más gordo. O sea, hasta ahí no nos alejamos demasiado de lo que sería la clásica escena de contactismo mediúnico.
un poco disparatada. ¿Por qué sumerio y no alemán? Bueno, pero, en fin. O ¿por qué en antiguo egipcio en vez de decirlo en latín? Yo qué sé decir. Bueno, tú sabes que tienen caprichos, ¿no? Los que canalizan a través de los mediums y son así. Sin embargo, en este caso, lo curioso no era tanto la canalización de un mensaje, que eso es algo clásico de todos los mediums, sino el contenido del mensaje y lo que significaba. Y sobre todo que en el entorno de Schumann, que como he dicho antes dedicaba comillas a las energías alternativas, había sin embargo gente muy competente. Una de esas personas muy competentes era el doctor Victor Schauberger. Victor Schauberger, que conocía bien a Schumann, era un especialista también en energías alternativas, pero de los que yo llamaría francamente originales. De hecho, Schauberger fue uno de los grandes impulsores en los años 30 de las teorías sobre energía gravitacional. Bueno, era un ingeniero bastante hábil, además era un científico de reconocida valía y que no se había por decir una manera separado todavía mucho de lo que era la ciencia tradicional. El caso es que lo que descubren es que el mensaje básicamente que han canalizado tanto María Orsic como luego Sigrun y Traute hace referencia a máquinas, a la construcción de algo parecido a una máquina. Entonces eso les llama tanto la atención que de hecho ambos se proponen intentar reproducir o reconstruir exactamente lo que parece indicar el contacto mediúnico que están teniendo las damas de la sociedad de Thule, las damas esotéricas. En 1934, Victor Schauberger fue invitado por el propio Hitler, que ya tenía el poder en Alemania, y por otros componentes de Abril, para que trabajaran en una organización que fue dotada de dinero y medios económicos. Todavía no se habían prohibido las sociedades secretas, luego veremos que el nacionalsocialismo las acabó prohibiendo, pero porque las consideraban una especie de sistema rival. Entonces Hitler quería evitar a cualquier costa que pudiera ocurrir algo parecido a lo que había pasado entre las SS y las SA. El caso es que Schauberger se puso con el dinero que tenía a desarrollar lo que parecía indicarle aquellos mensajes muy extraños que parecían hablar de extraños discos. Él había trabajado con sistemas de efecto Coanda, conocía al doctor Andreas Epp, un ingeniero que había desarrollado, que tenía en proyecto el desarrollo de naves discoidales, de pequeños, lo que ahora llamaríamos un pequeño platillo volante, pero en 1934 construyó un disco al que llamó RFZ2, que tenía un sistema de funcionamiento basado en conceptos en los que él ya había trabajado en los años 20, pero que se supone que volaba, que es lo que él llamó el SSML, o sea, Schumann SM Levitator, o máquina levitadora de Schumann, que tenía 5 metros de diámetro, era un pequeño microhelicópterito porque llevaba pequeñas hélices interiores, y trabajaba generando un pequeño electromagnético que hacía que se moviera. De hecho, era muy, muy gracioso porque cambiaba de color según la velocidad y la oscilación. Bueno, esta pequeña prueba, porque al fin y al cabo era un platito chiquitito, funcionó razonablemente bien, pero tenía una serie de características que les empezaron a llamar la atención. Una de las que se han señalado, que nunca se han podido probar, era primero la variación de color y cambios de colores, pero también la supuesta ocultación. Esto no está probado, Eso lo afirmó Schauberger después de la guerra, pero nunca se dio muy claro, cuando él dijo que en alguno de los momentos, cuando la carga electromagnética del campo se agitaba, se producían incluso posibilidades de sistemas de invisibilidad. Bueno, eso es muy dudoso, pero él llegó a decirlo. El caso es que la sociedad que había patrocinado esto, que una sociedad derivada de Thule llamada Sol Negro, pues viendo que los resultados eran muy buenos, en 1938 decidió fabricar ya lo que sería la primera de las naves circulares discoidales conocidas de la época, que era pequeñita, funcionaba por hélices, a la que llamaron RFZ4, y a partir de ahí hicieron la RFZ5, que ya era bastante más grande, y que se supone que fue el primero de los desarrollos de naves discoidales luego de la Alemania nazi, con el nombre de prototipo de Hannover 1, que voló por primera vez teóricamente en agosto de 1939, un poquito antes de la Guerra Mundial. Yo no voy a hablar de eso ahora. Eso sería otra cosa para discutir muchísimo, que es lo de los prototipos de las naves discoidales del Tercer Reich. A mí lo que me interesa es otra cosa mucho más rara. Hace tiempo, en el año que hubo programa, te acordarás que dentro de la revista LRV yo publiqué un artículo sobre los trabajos de uno de los ingenieros alemanes más sorprendentes, que era el doctor Sanger, también austriaco, que desarrolló lo que él llamó el aeroespacio plano antipódico. De hecho, sorprendentemente Alemania acaba de desarrollar un proyecto también de una nave muy parecida a la que ha llamado en su honor Sanger. Entonces, se trataba básicamente de naves espaciales, naves orbitales, que la idea era que diera la vuelta, era un bombardeo orbital, que básicamente lo que tenía es que poder alcanzar cualquier punto de las antípodas y luego volver de nuevo al punto de partida. Es decir, era una nave de bombardero estratégico general. La nave falló
por muchísimas razones, entre otras cosas porque había un enorme desconocimiento sobre la fatiga de materiales y una serie de problemas técnicos que no se habían podido resolver ni se hubieran podido resolver en la época. Pero como concepto, la nave de Sanger era extraordinariamente avanzada y era un proyecto muy curioso. Bueno, en cualquier libro serio, ahora no hablo de fantasías, que hablen de armas secretas alemanas junto con el aeroespacioplano antipódico de Sanger, siempre aparece algo más que era un desarrollo natural de lo mismo, que era un proyecto de estación orbital. Ese proyecto de estación orbital se conoce bastante bien porque fue uno de los que llevó von Braun a Estados Unidos cuando pasó a dirigir la NASA. Y aunque él no había trabajado en eso, porque von Braun trabajaba en misiles balísticos, en Peenemünde, sí conocía los desarrollos que se habían hecho en paralelo para hacer una especie de lo que hoy llamaríamos una estación orbital. Pero había algo más raro, muchísimo más raro, que se vinculó a dos departamentos de investigación especiales alemanes que solo se conocen por claves, que eran el U-13 y el E-4. Ambos pertenecían a las SS. Ese asunto, que era tan extraño, era lo que ellos llamaron el proyecto Máquina de Andrómeda, que nunca se ha sabido muy bien lo que era, pero que podía haber sido probablemente una de las cosas más extrañas que ha habido en la historia del siglo XX, porque no se basaba en el análisis científico clásico, es decir, de la civilización occidental, e incluso no occidental, de lo que nosotros entendemos por ciencia, sino que se basaba en algo tan aparentemente absurdo como una descripción de máquinas creadas a través de contactos mediúnicos. Uh-huh. A esto lo llamaron en el año 1922 el JFM, que eran las siglas alemanas de lo que significaría algo así como, no se pronuncia en alemán, sería Jenseitsflugmaschine. O sea, JFM, algo así como la máquina de vuelo del otro mundo. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de que la información que llevó a la construcción de estas máquinas procedía de las revelaciones o procedía también del saber científico que ya habían acumulado quienes las desarrollaron? Yo tengo mi opinión que se está extendiendo, además no soy el único, por supuesto, que lo sostiene actualmente, es que tanto Soberger como Schumann utilizaron a las mediums para poder justificar y obtener dinero para poder investigar en algo absurdo. Uh-huh. Vamos a intentar explicar de una manera sencilla. Imagínate que tú tienes una idea muy rara científica que se sale de los cauces habituales, pero tú crees que puede funcionar, pero necesitas dinero. Entonces ellos utilizaron la creencia de ciertos elementos radicales del partido nazi que estaban convencidos de todos estos disparates, de los contactos con mediums y demás, para poder desarrollar la tecnología que ellos ya conocían. Claro. Porque tanto Soberger como Schumann, que han trabajado con cristales, con sistemas de energía, con máquinas o motores de mercurio, con un montón de cosas raras, no sabían de dónde tener dinero en los fondos, y yo creo que pensaron que esto era una buena manera de obtener la pasta. Una cortina de humo, en cierto modo, ¿no? Sí, pero la cortina de humo luego generó una enorme ventaja para ellos de manera indirecta, y es que si fracasaba, la culpa no era de ellos, era de los extraños contactos de otro mundo, y si funcionaba, les garantizaba un éxito absoluto sin haber tenido que pasar por los filtros clásicos y tradicionales que hubiera tenido el sistema de control armamentístico clásico de la Alemania nazi, que por cierto era bastante caótico. El caso es que esta extrañísima máquina de vuelo del otro mundo comenzó a desarrollarse o a ensamblarse a partir del año 1922. Realmente, en teoría, no sabían muy bien lo que estaban haciendo. Lo único que parece ser es que era una extraña máquina con 3 placas en forma discoidal y una unidad de poder cilíndrica, una especie de motor, que funcionaba a través de una zona central de unos 8 metros de diámetro, que tenía en paralelo otro disco de 6 metros y medio y debajo otro disco en paralelo de aproximadamente 2 metros de altura. Había un agujero entre ellos de 1,8 metros que hacía como de espacio de unión. El caso es que en el fondo del cuerpo del disco había un punto cónico que iba a un péndulo, que era lo que se supone que haría de estabilizador, algo parecido a una peonza, y que se supone que se tenía que mantener de pie una vez que el equipo funcionara por mera capacidad de giro. O sea, imagínate una peonza de verdad. Uh-huh. El caso es que al activar la unidad cilíndrica, en las pruebas que hicieron en el año 24, pues el motor de arranque eléctrico generaba energía que a su vez encendía unas placas superiores de los discos que se suponía que iban a cargarse por electromagnetismo. Uh-huh. El hecho cierto es que nunca se supo bien lo que ocurrió. Nunca se supo bien lo que ocurrió porque la intensidad de los campos magnéticos creó una serie de oscilaciones de frecuencia que generaron algo que nunca se ha sabido muy bien exactamente lo que fue, que los ocultistas que trabajaban en aquel entonces para la Orden del Sol Negro llamaron en inglés, la palabra en inglés white hole, es decir, agujero blanco. No se sabe qué era el agujero blanco. El hecho cierto es que independientemente de lo que dijeran las medium o de la justificación que utilizaron los que emplearon la prueba,
algo les asustó, lo suficiente como para que la máquina fuera desmontada en el año 24 y trasladada a Augsburgo, a los almacenes de la mesa de Smith. Y nunca más se supo de esa máquina ni de esos avances científicos. Sí, sí se sabe. Y eso es lo curioso. De la máquina no se supo más. Se supo que se sabe perfectamente que los trasladaron a los almacenes. De la tecnología asociada a la máquina. Sí, porque luego entraríamos en el tema de Hannibal. Es decir, de los supuestas naves discoidales que se llevaron en paralelo, de lo que hay mucho escrito, algunos libros últimamente, recientemente, bastante buenos, porque gracias a la desclasificación de los años 90, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento más o menos de hasta qué punto se puede investigar, pero está todo mezclado en una especie de mezcla entre esoterismo, fantasía y falsa realidad, que hace muy difícil poder saber dónde se iba de verdad. Pero bueno, ahora la cuestión es, ¿y qué era lo que creyeron haber encontrado? Pues ahora vino lo divertido y lo absurdo de la historia. Estaban casi convencidos, pero ahora, de que habían encontrado una especie de paso, de agujero de gusano. Sí. Algo así como una comunicación a otro punto. ¿Te acuerdas de la película Stargate, no? Sí, claro. Pues muy parecido. Algo parecido a lo que refleja la película Stargate. Sin embargo, la cuestión es, ¿lo probaron o no lo probaron nunca? Entonces, ahí está la historia. Ninguno de los que participó en el experimento sobrevivió. Las medios murieron, por lo menos desaparecieron. De algunas sabe que desapareció en Pomerania en el año 45, las otras no se supo nunca más nada. Hay algunas fotografías de ellas en la Guerra Mundial muy fragmentarias. 2 de ellas, por ejemplo, que conozco son falsas, pero hay otras que parecen ser reales. Del resto nunca se supo más. Víctor Solberg vivió una vida luego muy apagada, cayó totalmente en desgracia entre los medios académicos alemanes y sus checos, y en cuanto a Schumann le pasó algo parecido. La verdad es que muchas veces el JFM se escribió en algunos libros científicos como el disco Von Braun, así como suena, pero eso es totalmente falso. De hecho, Von Braun nunca mencionó ningún avión disco de Allen Penemunde, o sea, no hay ninguna mención de ellos, y tampoco parece que le hubiera interesado, dado que estaba trabajando para obtener lo que quiso, o lo que él quería ser, que era el director del proyecto Apolo y, por lo tanto, ciudadano norteamericano. Y aquello fue una cosa que apartó convenientemente. Exacto. Carlos, una historia verdaderamente apasionante. Me parece que van a preguntar mucho por este monográfico y mucho por la máquina de Andrómeda. ¿Sabes que hizo el viaje, qué bonito, ¿eh? Sí, resolver esa cuestión me parece que es algo que nos puede llevar unas cuantas décadas saberlo, ¿verdad? O más. Gracias, Carlos. A ti, hasta luego. Se supone que el canalizador, o sea, el que recibe el mensaje del supuesto revelador, puede recibir lo que otro le manifieste, la entidad que sea, me da igual, llámala como quieras. Pero reconozco que tiene sus propias categorías, su propia estructura, su propia mecánica y su propia forma de actuación. Bueno, pues vamos a hablar de una de las cosas más raras de la historia del siglo XX. Nos tenemos que situar primero en la época, en el contexto. No todas, pero sí una parte importante. En determinado tipo de sociedades pangermanistas que habían nacido, algunas en el siglo XIX, y en concreto de la que vamos a hablar hoy, aunque no vamos a hablar de ella, sino de una extraña ramificación que surgió de ella, que era una ramificación además femenina, además y feminista, muy curiosa, que se llamaban a sí mismas las Hermanas de la Luz. Lo que vamos a hablar es de la sociedad de Thule, de la Abril Gesfast, de un 2 de... La Zona Cero. Con los monográficos que estamos ya, hoy tenemos, viajando, investigando por el mundo a Jesús Callejo, pero tenemos a Carlos Canales con nosotros. Muy buenas, Carlos. Hola, buenas noches. Y hoy hablamos de uno de los enigmas nazis más extraordinarios y sorprendentes de cuanto nos hemos hecho del nazismo y del nazismo esotérico. Del prenazismo, realmente, porque vamos a hablar de algo que ocurrió entre 1918 y 1924, es decir, en los años anteriores a la toma del poder por Hitler, que es el año 33, y en los años en los cuales el nazismo se formó como lo que todos conocemos, es decir, como un movimiento político que acabó dominando y controlando Alemania. Pero el nazismo tenía su base, una de sus bases, no... encontrado, bueno, y merecía la pena contarlo a los oyentes, ¿verdad? Sí, porque es el más raro de todos, y como de vez en cuando nos escriben, porque es una cosa que ha generado mucha literatura, esto se mezcla con una cosa que yo dije un día en broma que era casi un género literario, porque me parecía simpático, son los libros revelados. ¿Sabes que yo soy de los que consideran que los libros revelados es un género, pues como la novela, la poesía o el teatro? Sí. Y que por eso los libros revelados no tienen por qué estar de acuerdo entre sí, dado que aunque sean revelados,